Jesús. Los valientes arrebatamos el reino de los cielos. Gloria a Dios, aleluya. Bendito sea el nombre de Cristo. Para siempre, aleluya. Santo eres, Señor. Vamos a ir a la palabra de Dios ahí en Josué. Estaba escuchando al hermano José Luis, ¿verdad? Que estaba enseñando. Dije, ups, Señor, nos estás hablando. Dios siempre nos habla con su palabra, hermano. Todo depende de cada uno de nosotros si la recibimos en nuestro corazón, hermanos, la vivimos, la ponemos en práctica, ¿verdad? En nuestra vida para seguir caminando hacia adelante, siempre hacia adelante. Nada para atrás, dice la palabra de Dios, porque para atrás nada bueno no se espera, sino que bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Si el Señor nos eligió, nos llamó, es porque somos valientes. El tema: esfuérzate y sé valiente, pueblo de Dios, aleluya, que aún todavía nos queda largo camino por recorrer. Amén. Dice la palabra de Dios ahí en Josué 1:1, voy a leer del 1 al 8. Dice: aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues levántate y pasa a este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Y os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos hasta el gran mar, donde se pone el sol, será vuestro territorio. Escuche lo que dice el 5. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente. Es lo que pide Dios. Esfuérzate y sé valiente. Dice, ¿por qué? Porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente vuelve a decir Josué: esfuérzate y sé muy valiente para cuidar y hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Perdón, era Dios el que le estaba diciendo a Josué, ¿verdad? Yo dije, dice Josué, era Dios. Dice, nunca se apartará. O sea, ¿siempre se va a apartar? No. Dice, nunca. Nunca de los nunca, por siempre, jamás se apartará, dice, de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. ¿Para qué? Para que guardes y hagas conforme a todo lo que está en él escrito. ¿Por qué? Porque entonces harás prosperar, nuevamente dice, harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira, otra vez le vuelve a decir el Señor a Josué, porque era un cargo grande el que Josué iba a tomar, iba a liderar a un pueblo enorme. Dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes. ¿Por qué? Otra vez le vuelve a decir el Señor, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Nunca te va a dejar, nunca te va a desamparar. Siempre va a estar contigo. Gracias, Shama Canto Roboshe, por la presencia tuya, Señor, en este lugar. Urria Masika la Bajaya, Señor. Cada corazón, Señor, aleluya, empápalo de tu palabra fiel y verdadera, Señor. Que tengan oídos para oír lo que tu Espíritu Santo dice a nuestro espíritu, bendito Dios.
Tráenos, Señor, una mente entendible, una mente con sabiduría, Señor, con el conocimiento de tu palabra, despojando, Señor, aleluya, todo lo que quiera estorbar en nuestra mente, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Tú eres nuestro auxilio y nuestro socorro, Señor. Y tu palabra dice, pedid y se os dará. Señor, ayúdanos a guardar tu palabra para hacer que nuestro camino prospere en ti, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Denle un aplauso al Señor. ¡Aleluya! ¡Santo! Oh, my God. Oh, gracias, Señor, por tu presencia. Gracias por estar aquí, Señor, con tu pueblo. Gracias, bendito Dios, por esta palabra viva y eficaz, Señor, que es más cortante que espada de dos filos, Señor, que penetre hasta lo más profundo, Señor, de nuestra alma, de nuestro espíritu, hasta los tuétanos, Señor, aleluya. Apropiarnos, poseernos de ella, Señor, como decimos nosotros los mexicanos, ponernos en tus zapatos, Señor, aleluya, y practicar y vivir esta palabra, Señor, que es la que nos da la vida eterna para llegar un día allá contigo, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, puede tomar su lugar. Gloria al Señor, gloria al Señor. Oh, bendito. Pueblo de Dios, esfuérzate y sé valiente día con día, no nada más hoy y ya la otra semana me vuelvo a esforzar en la palabra. No, pueblo de Dios, hay que esforzarnos y ser valientes día con día, porque cada día trae su afán. Cada día trae diferentes luchas, pruebas, situaciones, aflicciones, tribulaciones. No todos los días son iguales. Que quizás a usted le parezca, pues yo no sé cómo estamos viviendo cuando decimos otra vez lo mismo. No, si Dios nos llamó con un propósito. Con un propósito de ser consagrados, tener devocionales con Él, estudiar su palabra, meditarla, leer su palabra. Eso es bueno para nuestras vidas. Mire lo que pasó con Josué, hermanos, cuando Moisés iba a fallecer. Dios tenía que poner, hermanos, un líder, un sucesor que le siguiera a Moisés, porque como sabemos, Moisés dirigía a un pueblo de Israel. Dirigía al remanente de Israel. Dirigía su tesoro que Dios lo tenía cubierto. Entonces tenía que buscar, hermanos, quién lo siguiera. ¿Y quién más era, hermanos, especial para esa obra? Josué. Porque Josué, hermanos, desde que Moisés comenzó en el liderazgo, hermanos, Josué estaba al lado de Moisés. Nunca se despegaba de él. Que Moisés dormía en su tienda de campaña, por decir, en su cuarto, Josué estaba a la puerta siempre allí. Siempre alerta, siempre vigilando, siempre cuidándolo, hermanos, aprendiendo de él. Y nosotros cuando venimos a la iglesia, venimos a aprender cómo ser buenos hijos de Dios, cómo ser servidores del Altísimo. No venimos solamente a que nos sirvan, venimos a aprender a servir, porque dice que la palabra de Dios, que Dios vino a servir, no a ser servido. Entonces nosotros tenemos que aprender a servir con un corazón lleno de amor, de misericordia, de compasión, de justicia hacia los demás. Que ya ellos van aprendiendo, los que son más pequeñitos, entonces ya ellos van a ir también desenvolviéndose. Josué, hermanos, había sido un fiel ayudante personal de Moisés durante los 40 años que anduvieron errantes en el desierto. Fíjese nomás, usted y yo aguantaremos 40 años sirviendo a Josué, a Moisés, por decir, o al siervo de Dios, día y noche, estando a la puerta. Pastor, ¿qué se le ofrece? Pastor, ¿qué necesita? Pastor, aquí está su Biblia. Pastor, aquí le traje esta comidita. Pastor, mire, aquí estoy orando por usted y por su familia, para que el Señor siga levantándolos, esos brazos fuertes, para que nos siga predicando y enseñando la palabra de Dios. En muchas áreas, hermanos,
Pastor, lo amo. Un abrazo, pastor. A la esposa del pastor, la amo, pastora. A los hijos del pastor yo los amo también, porque vienen juntos. No viene el pastor solo, viene toda la familia. ¿Verdad que cuando ustedes, hermanos, se reúne toda la familia? Están unidos allí. ¿Por qué? Es la familia. Dios hizo familias, no a que estuvieran divididos. Entonces, si usted ama, por decir, a su hija, va a amar también a su yerno. Si usted ama a su hijo, va a amar también a su nuera. ¿Por qué? Porque viene el paquete completo. A los nietos también. Entonces, miren lo que hacía Josué, hermanos. Era un hombre lleno del Espíritu de Dios, hermanos. Por eso el Señor lo nombró sucesor, líder, para ayudar al pueblo de Israel, hermanos. Dios lo estaba llamando a llevar a su pueblo a la tierra prometida. Eso es lo que el Señor llamó al pastor aquí, a los ministros que están aquí, a guiarlos a la tierra prometida, a llevarlos, hermanos, para que un día lleguen ante la presencia de Dios y ver al Señor cara a cara. El Señor, ¿verdad?, llamó para que los llevase a la tierra prometida, ¿verdad? Entonces, hermanos, Josué era, hermanos, una persona dócil, amaba a Dios. ¿Y qué dice el Señor? Hay que amarlo con todo el corazón, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas. Hay que amar al Señor para seguirlo paso a paso. Dice la palabra de Dios, y yo me quedé sorprendida cuando el pastor habló y que dice el Señor, toma tu cruz y sígueme. Yo lo tomaba aquí nomás, mire, aquí nomás por abajito. Toma tu cruz, pues es el evangelio, ¿verdad? Pues tengo que seguir hacia adelante. No, toma tu cruz y sígueme. Tienes coraje, tienes rencor, tienes pruebas, tienes luchas, estás pasando tentaciones, tómala. Amén. Tómala en tu vida y ve y ponla a los pies de la cruz del Calvario y sigue caminando hacia adelante. Amén. Eso aquí, hermanos, me resonaba y después, ¿verdad? No recuerdo si le pregunté al pastor. Para mí quedó impactada mi mente con esa revelación de Dios. Por eso, hermanos, cada vez que venimos a los servicios tenemos que estar alertas espiritualmente, escuchando la palabra de Dios, que caiga no solamente aquí en nuestra mente o en nuestros oídos, sino aquí en nuestro corazón, porque allí es donde se va a guardar, allí es donde nosotros vamos a sacar. Cuando usted tiene recuerdos, ¿de dónde los saca? De su corazón, cuando tiene recuerdos. Entonces la palabra de Dios tiene que caer aquí en nuestro corazón para recordarla en los momentos críticos de nuestra vida, en los momentos que hay necesidad en nuestras vidas o en otras personas. Entonces miren lo que era Josué. Josué era un hombre, hermanos, que representaba a Jesucristo por cuanto condujo al pueblo de Dios a la tierra prometida. Amén. Y les dio victoria sobre sus enemigos. El liderazgo de Josué, hermanos, fue largo. Y no crean que fue fácil. Lidiar con un pueblo, diferentes caracteres, diferentes situaciones, diferentes tribulaciones, angustias, pleitos, hermanos, que estaban pasando y que siempre se estaban descarriando. Siempre andaban en sus propios razonamientos. Pero Josué ahí estaba fiel, sirviéndole a Dios. Hermanos, que se cansaba, claro, todo ser humano se cansa de estar liderando, hermanos, y luego con un pueblo terco que no quería razonar el pueblo de Israel. Se cansaba, pero él tenía su descanso en Jesucristo. Él iba y buscaba al Señor y tenía ahí su reposo, su descanso, hermanos. Ahí se liberaba de todo lo que estaba aconteciendo. Y ahí el Señor, hermanos, le daba las instrucciones para que siguiera guiando a su pueblo. Amen. Dice, las experiencias de Israel en el desierto a su entrada en Canaán, hermanos, se puede tomar como un ejemplo para nuestras vidas. Amen. Para amonestarnos a nosotros. La tierra prometida y su conquista por el pueblo de Dios, dice, hermanos, no tipifica el cielo, sino la presente herencia espiritual en nuestras vidas
que es la salvación en Cristo Jesús de cada uno de nosotros. Aún nosotros como creyentes, hermanos, tenemos y debemos de pelear la batalla día con día. Es una batalla con esta carne, con estas inmundicias, hermanos, con las obras del Espíritu Santo, con las obras de la carne que hay. Ahí en Gálatas, hermanos, 5:16, ahí nos dice que el Espíritu y la carne siempre están peleando entre sí. Y no es, como les digo, ahorita o mañana o pasado mañana, hermanos, en una semana, no, día con día, 24/7. Día con día es un pleito que tenemos. Por eso el Señor le decía a Josué, hermanos, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida, pero eso depende de usted y de mí. Si nos consagramos al Señor. Consagración, hermanos, quiere decir que tengas una vida en Cristo Jesús. Que dejes las cosas que están alrededor, que te quieren perturbar. Déjalas ir. Todo matrimonio, hermanos, cuando se casa y que juran ser fiel hasta la muerte, hay personas que sí lo son, varones y mujeres que sí son fieles a su cónyuge. ¿Por qué? Porque se ponen una meta en su mente, en su corazón. Yo voy a vivir así con mi esposa, la amo, con mi esposo lo amo, voy a ser fiel con él. Entonces se dedica su vida a él. Con el Señor es lo mismo. Serle fiel al Señor. No tener, hermanos, otras cosas que estén ahí estorbando en nuestra vida espiritual. Tenemos que vivir conforme a la palabra de Dios, hermanos. Nosotros tenemos que asegurar nuestra posesión de la salvación que ya tenemos nosotros. Porque ya es nuestra, ya Dios nos la dio con su sangre que derramó en la cruz del Calvario. Hermanos, nosotros al igual que el pueblo que en la toma de Canaán, hermanos, la salvación es la vida misma eterna, hermanos, en nosotros, y tenemos que conquistarla. ¿Qué nos dice ahí en Efesios, hermanos, cuando nos está hablando de la lucha espiritual? La palabra de Dios nos dice que no tenemos lucha contra sangre ni carne, pero antes de eso nos habla y nos dice, hermanos, que fortaleceos en el Señor. ¿Por qué? Porque, hermanos, con lo que vamos a pelear esta carne no es nomás de decir ya la vencí, ya la vencí. ¿Cómo la vamos a pelear? Fortaleciéndonos en el Señor. ¿Y cómo nos vamos a fortalecer? Por medio de la oración, de la palabra de Dios, tener comunión con el Señor, con el ayuno. Es la manera que podemos nosotros fortalecer nuestra vida. Dice ahí Efesios 6:10, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Esfuérzate y sé valiente, dice. Vestidos, dice, de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. ¿Por qué? Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades. Miren, cómo es, lleva cada nombre, tienen esos demonios, hermanos. Contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad por las regiones celestes. Dice, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. ¿Que todos los días de nuestra vida son buenos? No. Vienen días malos en que a veces decimos ya no puedo. Y aún cuando no éramos cristianos decíamos nosotros ya no puedo, es mucho el problema, es mucha esta situación que estoy pasando, ya no puedo soportarla. Entonces Dios aquí nos advierte, hermanos, que va a llegar el día malo. Y ese día malo, si llega, hermanos, que no nos pesque desprevenidos, porque ya estamos sabidos y enterados que nos dice la palabra de Dios que nos preparemos. Preparados es lo que quiere decir la armadura de Dios.
Cada uno de nosotros se la tiene que poner día con día. Un soldado cuando va a la guerra, ¿usted cree que anda vestido así nomás con sus chores y con su camiseta? No. El soldado tiene que estar preparado continuamente, día con día, porque no sabe el momento que va a venir el ataque. Tiene que estar listo. Y se ejercita, porque lo levantan bien temprano. Hay disciplina. Y los levantan bien temprano. Y los llevan, hermanos, a hacer ejercicios. Y tienen que tener su disciplina para cada cosa. Para vestirse, para las botas, para todo, hermanos. Tienen que tener su disciplina. Entonces nosotros también tenemos que estar preparados. Si ellos se preparan para la batalla de luchar hombre con hombre, continuar nosotros, hermanos, que vamos a estar peleando, luchando con esta carne y con el demonio. Dios dice que ya lo venció. Sí, ya lo venció. Ya nos dio la victoria, hermanos. Pero nosotros no debemos de estar pasivos, fresquecitos ahí, como dicen muchas veces, tomándose ahí un refresco, diciendo, no, yo ya estoy bien en la iglesia. Ya Jesucristo venció por mí, pues ya. ¿Para qué voy a pelear? No. Nosotros tenemos que proclamar y apropiarnos de esa victoria en nuestras vidas para nosotros poder, hermanos, poder nosotros ser victoriosos y continuar hacia adelante en el Señor. Dice, para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firme, establecido, bien puesto en la roca que es Cristo Jesús. Porque, hermanos, como dice aquí la palabra de Josué, que no te apartes, ¿verdad?, de la palabra de Dios, ni a diestra ni a siniestra. ¿Por qué? ¿Cómo andan los borrachitos? ¿O cómo andábamos cuando andábamos en el mundo? ¿Para qué vamos a ocultarlo? Y se iban para un lado, y se iban para el otro lado, y se iban para allá, y se iban para acá, y se agachaban, y ahí van, hermanos. No tenían una dirección exacta, no tenían una firmeza en el camino por donde ellos iban. Entonces, por eso nos advierte el Señor y nos dice que tengamos nosotros mucho cuidado, porque, hermanos, que estemos firmes. Amén. Estar pues firmes, dice, y ceñidos vuestros lomos con la verdad. La palabra es la verdad. Amén. Y la palabra es la que nos va a ayudar a salir victoriosos siempre, día con día. Amén. Y vestidos, dice, con la coraza de justicia. Amén. Seamos justificados por la sangre de Jesucristo. Revístase día con día de la sangre de Cristo Jesús. Por Él yo soy justo, Señor, porque Jesucristo derramó su sangre preciosa por mí. Calzado los pies, dice, con el apresto del Evangelio de la paz. Mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da, dice la palabra de Dios. Él es nuestra paz. Es un fruto del Espíritu Santo. Paz, paz, paz en el Señor, aleluya. Dice, sobre todo, dice, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. ¿Qué nos habla ahí en Corintios, hermanos, cuando dice que tomemos las armas del Espíritu Santo, ¿verdad?, para que nos ayude en nuestros pensamientos? Porque, hermanos, vienen las flechas del maligno y comienzan, hermanos, a caer en nuestra mente, a ponernos muchas cosas, a llevarnos, hermanos, que cuando andabas en el mundo, porque el diablo vive del pasado, no vive del presente. Amén. Y nosotros como hijos de Dios tenemos que vivir en el presente, porque como dice Pablo, todas las cosas las dejo atrás. Amén. Todo lo tiene por basura, para poder agradar a Cristo Jesús. Amén. Entonces nosotros, hermanos, tenemos que hacer eso. Que venga alguien y nos diga, es que no te acuerdas cuando eras, era. Porque la misma persona te dice, no te acuerdas cuando eras esto, eras. Estás hablando en pasado. Estoy viviendo el hoy, el presente.
El pasado ya fue enterrado por Jesucristo, por la sangre de Cristo. Usted tiene derecho a defenderse, y más con la palabra de Dios. Por eso es necesario aprender la palabra de Dios en nuestras vidas. Dice, y tomar el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo. En todo tiempo. No solamente hacer unos 15 minutos de oración de rodillas en nuestro hogar, no. Usted anda trabajando, va manejando, hermanos, a orar. Anda en la tienda a orar en su mente, mentalmente orando, hermanos. Mentalmente orando. Por eso dice en todo tiempo. Con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Hay que perseverar. ¿Qué le dijo el Señor a Josué? No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Esfuérzate y sé valiente. Persevera hacia adelante. No te detengas. Esta es una promesa, hermanos, es un fundamento para nuestras vidas. Que Dios no nos va a dejar ni nos va a desamparar. Dice, ¿por qué? Porque como dice su palabra, nosotros, hermanos, al hacer todas las cosas conforme a la ley, vamos a poseer la tierra prometida. Tenemos que comprometernos con la palabra de Dios. Con la palabra de Dios, obedecer la palabra escrita de Dios, hermanos, porque esa es la que nos da la autoridad principal frente a todas las ideas humanas, las tradiciones, hermanos, las religiones. Es apropiado para nosotros, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, la palabra de Dios en nuestras vidas. Por eso el Señor le dijo que no se aparte de ti este libro de la ley, porque ahí, hermanos, en el antiguo pacto se registraban los mandamientos del Señor para el pueblo de Israel. Amén. Y la revelación de Dios. Entonces Josué tenía que ser fiel a la palabra. Amén. Tenía que obedecer, hermanos, lo que Dios le estaba mandando hacer. Meditar en la palabra y obedecerla plenamente. Mire lo que nos dice allí en Salmos 1:1, cuando nos habla y nos dice, bienaventurado, ¿qué? El varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. ¿Por qué es bienaventurado? ¿Por qué? Dice en el 2, sino que en la ley de Jehová está su delicia. Por eso es bienaventurado. Dice, y en la ley de Dios medita de día y de noche. De día y de noche. No solamente, hermanos, por eso les dije, hay que orar 24/7. Siempre estar orando, manteniéndonos alertas, hermanos, porque el enemigo no duerme. Dice que anda como león rugiente. Usted ha visto cuando andan los pumas o los leones que nomás andan acechando. A ver a quién le van a brincar. A ver quién se descuida un poquito. ¿Quién se descuida un poquito para poderlo atacar? Pero por eso el Señor le advierte y le dice, hermanos, a Josué, que medite en la palabra de Dios, de día y de noche. Miren lo que nos dice Santiago, también ahí, vamos a ir a Santiago 1, que nos está hablando también acerca, mis hermanos, de que obedezcamos la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios, Santiago 1, 22 al 25, pero les voy a leer, dice, pero sed hacedores de la palabra, no solamente oidores. ¿Por qué nos está diciendo eso? ¿Por qué nos está diciendo que hagamos lo que es, que practiquemos la palabra de Dios? Mire la siguiente palabra que nos dice,
engañándonos a vosotros mismos. Si nosotros no practicamos la palabra de Dios, como les digo, solamente la escuchamos y salimos de aquí apenas a la banqueta y se nos olvida. Por eso hay que meditarla, hermanos, hay que saborearla, hay que ingerirla como los alimentos. Usted se los lleva a la boca y los está moliendo, los está saboreando, sacando todos los condimentos, los jugos que tienen los alimentos y después, se la come. La palabra de Dios es lo mismo. Tenemos nosotros, hermanos, que saborear la palabra de Dios en nuestra vida, meditar en la palabra de Dios, sacarle hasta el último juguito que tiene la palabra de Dios, hermano, porque allí nos va a ayudar el Señor para que no nos engañemos nosotros mismos. ¿A cuántos les gusta engañarse solos? A nadie, ¿verdad? Eso éramos antes, porque si nos engañábamos. Yo recuerdo que yo sí me engañaba. Es que pues todo va a estar bien. No, yo sola me engañaba, pero tenía que llegar a la realidad de las cosas, de que no era así como yo decía. Entonces dice el 23, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. ¿Por qué? Porque se mira en el espejo y dice, él se considera a sí mismo y se va y se olvida cómo era. ¿Usted se recuerda cómo era cuando se vio en el espejo? Ay, qué chula estoy, qué hermosa, qué preciosa, qué ojos tan bellos, nada más, y que el boca, y comienza a chulearse la persona sola en el espejo. Pero cuando ya se va, se le olvida cómo es su rostro. ¿O si se acuerda? Yo no me acuerdo, a lo mejor ustedes sí. Pero yo ya me dejo de ver en el espejo, ya ni me recuerdo ni cómo soy en mi rostro. Entonces así dice el Señor, hermanos, que no seamos, hermanos, oidores de la palabra solamente, como todos aquellos que nos vemos en el espejo y luego nos olvidamos cómo somos en nuestro rostro, dice. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, dice, es bienaventurado en lo que hace. Amén. Vuelve a repetir otra vez. ¿Por qué? Por causa de la palabra. Amén. Que nosotros la grabemos en nuestro corazón, en nuestra mente, la guardemos y la practiquemos. Somos bienaventurados, somos bendecidos, porque las promesas de Dios y las bendiciones del Señor son nuestras. Nuestras. Y hay que apropiarnos de ellas. Hay que declararlo con la palabra de Dios. Por eso, hermanos, tenemos que leerla de día y de noche, ¿verdad? Hablar con nosotros mismos. Yo a veces ando hablando en la tienda sola, pero no hablo sola. Yo hablo con Dios y con mi alma. Ándale, alma. Te recuerdo que tienes que alabar al Señor, tienes que platicar con Él, tienes que contarle lo que pasó el día a día, tienes que hacerle saber cuál es tu mente, o sea, explicarle lo que nosotros estamos pensando. Dios sabe y conoce todo, pero es bueno hablarle a Dios y decirle lo que estamos pensando. Yo anoche me sentía, hermanos, cuando ya me había dicho el pastor, ¿verdad? Y me sentía nerviosa. Ay, Dios santo. Pues yo no había, una vez nada más enseñé un domingo, ¿verdad? Pero los miércoles, son los días que lo hago. Hermanos, y me sentía nerviosa. Bueno, dije, Señor, ¿qué está pasando conmigo? ¿Me siento nerviosa porque voy a predicar? ¿O me siento nerviosa porque mi hijo, ¿verdad?, va a salir fuera de la ciudad? O sea, mi mente estaba como confusa, que no entendía por qué estaba así. Y dije yo, realmente no es eso. Yo creo que se me juntaron las dos cosas, dije. Y me siento así, pero nerviosa porque voy a estar, Señor, si tú me has dado este privilegio de hablar de tu palabra, Señor. Es un privilegio, entonces no tengo por qué estar nerviosa, ¿verdad?
pero cosas suceden en nuestras vidas. Por eso les digo, siempre ando hablando con el Señor, meditando en la palabra, lo que me recuerdo de lo que predicaron, hermanos. Hay que darle otra repasada. Porque Dios nos habla, no solamente venimos a oír, sino a recordar. Por eso dice que la tenemos que guardar en nuestro corazón. Por eso, hermanos, Josué tenía que ser fiel a la palabra de Dios, hablando de ella día y noche, meditando, reflexionando en las palabras, hermanos, en cómo él podía ir prosperando su camino en Dios, aplicando la palabra de Dios a cada parte de su vida. A cada parte de su vida. Entonces dice, harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Pero hay que creer a la palabra de Dios. Amen. Dios nunca nos va a dejar ni nos va a desamparar, hermanos. Ahí en Mateo 28:20, cuando les estaba hablando a los discípulos, Él les dijo, hermanos, cuando les estaba dando las órdenes de que fueran y predicaran el evangelio y enseñaran, hermanos, la palabra de Dios, Él claro les dijo, hermanos, que fueran y lo hicieran, y les dijo, ¿verdad? Dice, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Todos los días créale usted a Dios que Dios va a estar con usted. Amén. Está con usted ahorita, estará mañana, estará pasado mañana. Dios siempre cumple su palabra porque Dios es fiel. Podemos decirlo con toda confianza, hermanos. Aquí el Señor les estaba hablando a los discípulos y les estaba haciendo saber que fueran a enseñar y que no tuvieran, hermanos, preocupación alguna. No temieran, hermanos, no temieran absolutamente nada, porque Dios iba a ir con él. Aún dice la palabra de Dios que muchas veces, hermanos, cuando no sabemos qué hablar ni qué decir, el Espíritu Santo, hermanos, nos trae a recordar qué es lo que hemos de hablar. Él nos hace saber. ¿Y hablar qué? Lo que tú has almacenado en tu corazón. Dice la palabra de Dios, hermanos, ahí en Hebreos también 13:6. Ahí nos da, hermanos, también a saber, hermanos, que Él está con nosotros. No nos deja ni nos desampara. Aquí está hablando de los deberes cristianos, de los principios, hermanos, y nos dice su palabra aquí, hermanos, cuando está hablando, ¿verdad? Dice, no te desampararé ni te dejaré. De manera que podemos decir, usted y yo, confiadamente, el Señor es mi ayudador. No temeré lo que me pueda hacer el hombre. No tenemos por qué temer a nadie absolutamente, hermanos. Dios nos ayuda en tiempos de dificultad, en tiempos difíciles, hermanos, en tiempos de angustia, de tribulación, por medio de su Espíritu Santo que Él dejó aquí en la tierra. Créale que la palabra de Dios, hermanos, nos ayuda y nos sostiene. Y todas las cosas que pasen a nuestra vida son permitidas por Dios. Porque Dios dice en su palabra que el diablo no nos puede tocar. Pero si hay algo en nuestras vidas que viene, es porque Dios lo ha permitido. Y Dios, como le dijo a Pedro, Satanás me ha pedido para zarandearte, pero estoy orando para que tu fe no flaquee. Ahí está Dios cumpliendo su palabra, su promesa. ¿Sostuvo a Pedro? Claro que sí lo sostuvo. Vino Satanás y lo zarandeó. Así lo mismo, hermanos, puede hacer el Señor con nosotros. Pero es su permiso, como con Job también, hermanos,
que vino Satanás y también los zarandeó, pero Job se mantuvo firme en su fe. ¿Por qué? Porque él sabía en quién había creído y estaba confiando en Dios. Por eso es bien importante el creer en la fe en el Señor. Amén. Sabiendo que Dios nos ayuda, no andándole dando creencia a lo que nos digan a nuestro alrededor, nuestras amistades, no, creerle a nuestro Dios. Mire lo que pasó, hermanos, allí cuando Pablo, hermanos, fue apedreado, hermanos, tenía un aguijón. No se sabe qué era el aguijón, alguna enfermedad, no sabemos, pero dice la palabra de Dios, hermanos, que él le dijo el Señor, porque Pablo le pedía, hermanos, al Señor que lo ayudara. Porque ya, hermanos, yo creo que Pablo ya estaba insoportable, que ya no podía, hermanos, con ese aguijón que tenía en su corazón, en su alma, hermanos, en su alma. Pero Dios no lo dejó, hermanos. Ahí en 2 de Corintios 12, cuando Pablo nos dice, ¿verdad? Que le dijo el Señor, porque dice, mire, Pablo, 2 Corintios 12, 7, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofeté. ¿Para qué? Para que no me enaltezca sobremanera. ¿Por qué? Yo creo que Pablo, como era Pablo, hermanos, hebreos, estudiado, hermanos, a las plantas de Gamaliel, era romano, hermano. Pablo tenía quizás a lo mejor un espíritu, hermano, su carne, ¿verdad? Se llenaba de soberbia, de altivez, porque ¿qué es lo que es, verdad? La altivez es lo que viene, el orgullo. Por eso le dice, para que no me enaltezca, que no piense que porque es Pablo es el que va a hacer todas las cosas. No, era Dios. Pero mire lo que le dijo Dios, respecto a lo cual dice 3 veces Pablo le rogó al Señor que le quite el aguijón, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Donde tú eres más débil y se lo entregas a Dios, ahí eres más fuerte. Ahí eres más fuerte. Tenemos debilidades, como muchas veces decimos, ay, mi debilidad es esta. Estos frijolitos tan ricos, es mi debilidad. Ay, mi debilidad es mi hijo, que no me lo toquen, porque si no saco las uñas. Pero en cambio, hermanos, por eso les estoy diciendo así, porque Pablo, hermanos, ya lo que él traía era insoportable para su alma, pero le pidió al Señor, y el Señor, hermanos, le dijo, bástate mi gracia, cree en mí, yo estoy contigo, no te dejo ni te desamparo, yo me perfecciono en las debilidades, porque ahí es donde uno dice, verdaderamente Dios estaba con él. Verdaderamente Dios estaba con él. Por eso le dijo, bástate mi gracia. Así, pueblo de Dios, esforcémonos y seamos valientes. No, hermanos, desmayemos, porque Dios es el que está con nosotros. Dios es el que nos ayuda y nos sostiene. Nadie nos podrá hacer frente en todos los días de nuestra vida, que usted continúe en el caminar con Dios. No flaquee. Que quiere desmayar, que quiere debilitarse, sí. Llega la desesperanza, sí. Llegan, hermanos, situaciones difíciles, sí llegan. Pero por eso ahí está la cruz de Cristo a las plantas del Señor. Ir y llorar y derramar y quebrantar nuestro corazón delante de Dios y confesarle realmente, no puedo, Señor. Amén. No puedo. Ayúdame, Señor. Entrego esta situación, esta obra de la carne que me está martirizando. Porque es un martirio, un tormento. Porque ahí es donde está Satanás, hermanos, viendo a ver si te descuidas para que caigas. Amén. Y después, ustedes han visto cuando una persona te hace caer y luego se está carcajeando. Pues así está Satanás. Amén. Te hace caer
y luego se está carcajeando. A mí me pasó una ocasión, hermanos, que yo la verdad me sentí tan mal en mi espíritu y se me contestó, pero yo reconocí que yo tuve la culpa. Hubo una persona que me invitó a comer y yo estaba en ayuno. Y por ser buena persona con la hermana, no le quise decir que no. Dije, voy y me tomo solamente un vaso de agua. Pero el diablo, hermanos, usa hasta los mismos cristianos. Y ya estuve ahí platicando con él. Dijo, ¿qué va a ordenar usted? No, hermana, yo solamente un vaso. Ay, nada, dijo, ándele, coma. No, hermana. Entonces dije, no, hermana, dijo. No, le dije yo. Dije, no, hermana, le dije, porque pues prometí ayunar y estoy en ayuno. ¡Ay, no! No se preocupe, hombre, lo hace mañana. Uy, sentí esas carcajadas de Satanás, hermanos, en mi propia cara. Dios santo, me contristó mi espíritu y dije, ay, santo Dios mío, ayúdame, dije, porque me siento de lo peor. Y así lo hace sentir Satanás. De lo peor, después de que usted hace algo que no está de acuerdo al Señor, eso es lo que quiere Satanás. Pero ahí está la cruz de Cristo. Ahí está la misericordia de Dios todavía, vigente, lista para todo aquel que quiera inclinarse y se quebrante ante su presencia. Confiese lo que ha hecho y Dios le perdona. Amén. Arrepentimiento, dice. ¿Cuántas veces faltes a Dios? Arrepentimiento. Dios no rechaza un corazón arrepentido, un corazón contrito, un corazón que se humilla ante su presencia. Y eso Josué lo sabía, hermanos. ¿Usted cree que Josué no faltaba al Señor? Quizás sí, la Biblia no lo revela, pero quizás sí como hombre. Pero él iba a las plantas de Cristo y Cristo lo perdonaba. Amén. Por eso dice que Él nos puso este ejemplo para nosotros, hermanos. Para nosotros, hermanos, no dejarnos engañar, sino estar, hermanos, valientes y esforzados con la palabra de Dios en nuestros corazones. Amén. Dice entonces, dice en el 8, mira que te mando, perdón, dice el 8. Nunca se aparte de tu boca este libro de la ley. Nunca lo permita, amado pueblo de Dios, que este libro, esta palabra, esta autoridad se aleje de su vida y de nuestras vidas. Porque eso es lo que quiere el enemigo. Encarcelarnos nuevamente, esclavizarnos. Pero lo que el enemigo no sabe es lo que Jesucristo nos habla en su palabra. Cuántas veces peca el justo, puede ir con Jesucristo y pedirle perdón. Porque no somos perfectos, somos faltos ante su presencia. Pero qué amor tan grande el de Cristo Jesús. Por eso dice, nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Esta palabra fiel y verdadera, si nosotros la meditamos día y noche, hermanos, no vamos a tener tiempo para estar pensando, hermanos, en otras cosas, en las obras de la carne. Vamos a estar pensando cómo agradarle a Dios, cómo seguir apropiándonos de las promesas y las bendiciones que Dios tiene para nosotros, porque Él es fiel con nosotros. Y vuelve a decir, hermanos, ¿por qué? Porque como nos estaba hablando el hermano Enrique también, que nos trajo acerca de la duda, no tenemos por qué dudar. Me gocé con esa predicación, hermanos, pues porque como dice el hermano, fue algo simple, sencillo, sí, pero ahí se glorifica a Dios. Porque en cada vez que Dios nos habla con su palabra, es porque hay algo que estamos faltos nosotros en Él. Y hay muchos que dudamos, hay muchos que somos incrédulos como Tomás, hasta no ver, no creer. Pero por eso dice, hermanos, que la fe de lo que no se ve, la convicción de lo que se espera. Por fe vamos a ver.
Entonces la palabra de Dios nos dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas, no desmayes, no te desanimes, no te debilites. Porque Dios estará contigo, dice, en donde quiera que vayas, ahí va a estar Dios. Amén. En donde quiera, en una flor, ahí está Dios. Vas a la tienda, ahí va Dios contigo. ¿Qué nos dice que a sus ángeles mandará cerca de nosotros? Hay que creerle. Yo lo creo, Señor, y yo recibo esa palabra, y yo me apropio. Vámonos, angelitos. Agárrenme la mano y ir caminando, vámonos. Él no nos deja. Él no dice, no me faltaste hoy, ya no te voy a guardar ni te voy a cuidar. No, Él nos cuida y nos protege. Nosotros que conocemos, hermanos, y si seguimos la palabra de la ley, ¿verdad? Nosotros vamos a tener prosperidad y éxito en todo, hermano. Vamos a adquirir sabiduría, vamos a vivir una vida justa ante el Señor. Vamos a alcanzar el propósito de Dios en nuestra vida. Amén. Pero para eso, hermanos, tenemos que ser valientes y esforzados, diligentes, hacer de la palabra de Dios nuestra guía de autoridad. Amén. En todo tiempo, hermanos, creyéndolo y obrando de acuerdo a la palabra de Dios, en los frutos de nuestro Dios. Estudiar diariamente la palabra, meditar en ella, buscarlo fervientemente, su presencia durante toda la vida. Toda la vida. Si venimos a la iglesia, venimos con el pensamiento, vamos a adorar a Dios, voy a glorificar al Señor, voy a darle gracias, Señor, porque me cuidaste toda la semana. Gracias por mi familia, mis hijos, mi esposo. Gracias, Señor, porque mi casa. Gracias porque has suplido. Gracias, Señor, por la paz que me das. Gracias por ese amor. Gracias por la salvación. Hay muchas cosas por las cuales darle gracias a Dios. Amén. Nosotros estamos aquí muy bien, sentaditos, hermanos. ¿Cuántas almas están sufriendo en el hospital, en una cama, en su hogar, hermanos? Sufriendo hambres, sufriendo violaciones, sufriendo secuestros, sufriendo, ¿verdad?, muertes. ¿Cuántas personas están así? Y nosotros aquí, gracias a Dios, que estamos bien. Entonces, al recordar, hermanos, la palabra de Dios, también tenemos que orar por esas personas. Hermanos, tenemos que ser valientes y esforzados, poseer la tierra que Dios ya nos dio de antemano. Posea su propia tierra, que es su cuerpo, con las obras, hermanos, que hace la carne. Poséalo, hermanos. No deje que se salgan de su lugar, sino manténgalas allí, rendidas a las plantas de Jesucristo. Amén. Bendito sea el nombre de Cristo. Este es un mensaje, hermanos, que el Señor trajo a mi mente, a mi corazón, hermanos, y principalmente para mi vida, ¿verdad? Sus principios para poder nosotros tener una vida de éxito y de victoria. Amén. Saber que Dios siempre cuida de nosotros. Él nos lo garantiza con su palabra. Amén. Él nos lo dice, hermanos. Bendito sea el nombre de Cristo Jesús. Así que, pueblo de Dios, esfuércese y sea valiente. Caminemos hacia adelante. Nada de retroceder. Siempre hacia adelante. Sabiendo que las promesas de Dios son para nuestra vida. Confesarlas que ya están en nuestra vida. Dios los bendiga y así el pastor con nosotros.